Bienvenidos, muchas gracias a todos por asistir. A nadie se le escapa que un lunes lluvioso a las 7 de la tarde tiene mérito el acudir aquí, así que les agradezco mucho la asistencia y también, obviamente, a los 4 debatientes que tenemos hoy aquí. De todas formas, quisiera empezar dando las gracias a Manuel Rodríguez Casanova y a su esposa, a Margarita López Medrano, por haber creado esta máquina de generar debates que tanta necesidad tenemos en este país. Voy a empezar presentando a los ponentes rápidamente, porque no queremos alargarnos mucho, para entrar rápidamente en el debate. 2 palabras de cada uno. Marcel Janssen es doctor en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y es actualmente profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de FEDEA. Juan Pablo Lázaro tiene un Executive Program en ADE de ESADE y es fundador de Sending Transporte y Comunicación y presidente de CEIM COE Madrid y presidente del Club Financiero Génova. Mariluz Rodríguez es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente secretaria de Empleo del Partido Socialista Obrero Español. Y finalmente, Francisco Ruiz Antón es licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra, completó su formación en la Universidad de Yale en Estados Unidos y en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, y es director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal. Así que, como verán, es una presentación muy variada, y la estructura del debate es que en un primer bloque les haré una pregunta a la que contestarán todos brevemente. Después habrá un segundo bloque en el que ellos harán cada uno de ellos una pregunta, pero se la dirigirán concretamente a otro ponente que será el que contestará. Y por último tendremos preguntas de la audiencia, 8 preguntas. Las preguntas tienen que ser cortas, no puede uno enrollarse. 2 minutos para las preguntas y esperamos acabar alrededor de las 9 de la noche. Para los debatientes les recuerdo el inexorable reloj que tienen en esta pantalla gigante que Antonio va a gestionar de forma implacable. Entonces, lo poco que me queda de presentación, les hemos pasado un cuadernillo con una serie de cifras que obviamente no repasaremos aquí porque sería imposible. Lo que sí quería decir es que el primer cuadro está afortunadamente desfasado porque era del segundo trimestre de la EPA, pero acaba de salir el tercero. El número de parados es un poco inferior, 4.650.000, y la tasa de paro es un poco más baja, 21,2. En cuanto a los jóvenes, lamentablemente el número de parados es el mismo, pero la tasa de paro ha caído al 46,6, que sigue siendo descabellada. Entonces, las características que nos traen a este debate son la altísima tasa de paro juvenil, que ha llegado a niveles realmente extraordinarios, alrededor del 50% en la crisis. La tasa de paro juvenil a tasa de paro adulta en realidad no es tan alta en España, es alrededor de 2,3 y es más baja que en otros países, así que no deberíamos pensar que hay un problema especial de paro juvenil, más bien hay un problema de paro alto. Y el paro juvenil es una manifestación, pero como es más del doble, alcanza unas cifras realmente espeluznantes. Además, no es algo coyuntural, la tasa de paro juvenil ha sido muy alta siempre, y la tasa de empleo, es decir, el número de gente de este grupo de edad que nos vamos a fijar, que es de 16 a 24, empleada en proporción de la población total de esa edad, es solo un 20%, es de las más bajas de la OCDE, y tenemos un problema grave de exclusión social. Tenemos un peligro de que estas personas, en particular los que llamamos ninis, que ni estudian ni están en el mercado de trabajo, es decir, que no trabajan ni buscan empleo,
es una tasa altísima. Ahora tenemos entre esta edad unos 400.000 y en otra edad, en el siguiente tramo de edad, otros 450.000. Es una situación que potencialmente es muy explosiva. Entonces hay problemas estructurales y problemas coyunturales. Vamos a empezar por los primeros, con 3 preguntas, y luego los problemas coyunturales los veremos en la última pregunta, la cuarta. Entonces vamos a empezar de una vez. La primera pregunta que les quiero hacer tiene que ver con la educación. Tenemos medido, por ejemplo, por el programa PISA de la OCDE, un rendimiento educativo muy bajo, por debajo de la media y varios puestos por debajo de la media. Tenemos una tasa de abandono escolar muy alta, del orden del 25%, y llegó a ser el 30% antes de la crisis. Una muy baja matriculación en formación profesional, muchísimo más baja que en cualquier otro país con los que nos queremos comparar, es solo del 20%, y una proporción de gente, de jóvenes que están a la vez estudiando y trabajando, de nuevo muy baja, de orden del 7%. Y esto de nuevo es un hándicap para el empleo. Así que mi primera pregunta para todos ellos, de momento empecemos en este orden y luego lo haremos al revés, empieza tú, Marcel. ¿Cuáles son las reformas educativas necesarias a tu juicio? Bienvenidos a todos, es un placer estar aquí. Y yo intentaré ser un poco complementario a los comentarios que van a surgir de los demás. Yo diría que la primera cosa que tenemos que tener bien claro es, y se ha comentado mucho, la oferta de skills en España, en términos educativos, tiene problemas. Tiene la forma de un reloj de arena. Tenemos tasas de universitarios que están en línea con los países más ricos en Europa, más avanzados. Abajo tenemos una tasa de abandono escolar de los más altos, y en medio quedan muy pocos alumnos con niveles de educación intermedios y sobre todo en formación profesional. En segundo lugar, la crisis ha demostrado que la educación es clave a la hora de defenderse en el mercado laboral, ¿no? Más de la mitad de los parados no han acabado o tienen como máximo nivel de educación la ESO, y entre los más jóvenes es igual, la tasa es igual, y la tasa de paro entre los que no han alcanzado más que la ESO está alrededor de 65%. Y por lo tanto, la prioridad absoluta en España es conseguir que en el futuro ningún joven abandone los estudios sin haber terminado los estudios secundarios, o por lo menos que nosotros como sociedad hayamos hecho lo máximo para evitarlo. Y 2 reformas ahí serían clave, a mi entender. La primera es el fomento de la formación profesional, que es una manera de mejorar o de mantener a los jóvenes dentro del sistema educativo, pero yo lo complementaría con un compromiso firme que gradualmente se aumente la edad escolar en España hasta los 18 años. Antes de hacerlo, va a ser clave que la sociedad española se prepara para esto, es decir, la variedad de oferta educativa tiene que aumentar, y sobre todo tenemos que tener mecanismos de ofrecer a aquellos jóvenes que hoy en día abandonarían el sistema educativo, les tenemos que ofrecer una opción que les vale para mantenerlos dentro. Aumentar la edad mínima nos da una arma para decir usted no se puede ir, pero al mismo momento tenemos que ofrecerles formas flexibles que compaginan trabajo y estudios para ofrecerles una mejor salida al mercado laboral. Dicho esto, esto sería la absoluta prioridad para mí, pero también necesitamos reformas en otras etapas y muy brevemente. Primero, reducir el desajuste entre la oferta y demanda de títulos. Empleabilidad futura de los estudiantes debe ser mucho más importante a la hora de configurar la oferta. Más selección a la puerta en las universidades, pero combinado con mejores facilidades, becas o préstamos blandos para garantizar el acceso a la educación. El papel de las empresas, más participación en formación dual, más experiencias laborales, y nosotros también como profesores tenemos una gran responsabilidad de modernizar nuestros métodos de enseñanza. Yo hoy en día estoy enseñando, obligado de enseñar con métodos de enseñanza que se han quedado anticuados en comparación con la educación que yo he recibido en mi etapa universitaria en Holanda.
sigue primando tareas rutinarias, la memorización, cuenta muy poco las habilidades no cognitivas y por lo tanto ahí también queda mucho labor por delante. Muchas gracias. Juan Pablo. Bueno, pues vaya por delante que probablemente de los que estemos aquí, gran parte de los que estén allí, desde el punto de vista técnico, en materia de formación probablemente sea el que menos sepa. Yo voy a hablarles como empresario, es dudoso, ¿no? Pero voy a hablarles como empresario, aparte de como presidente de CEIM. Y como no está encajada en las primeras 4 preguntas, me recuerda a lo que llamamos en logística lo del flujo tenso, que es la tensión que tienen las organizaciones para reponerse de stock muy rápidamente. Miren, nosotros tenemos una visión, yo soy vicecoyuntura de COE. España tiene 3 problemas. Es verdad que la economía española está mejorando, unos dicen que es porque tenemos viento de cola, otros que no. Es una realidad, esto es una realidad. Pero España tiene 3 problemas que no son coyunturales estructurales, pero son para tener en cuenta que son 3 Ds. Tenemos un problema de déficit, tenemos un problema de deuda y tenemos un problema de desempleo. Pase lo que pase, la economía española siempre, en época de bonanza, en época de crisis, duplicamos la media del desempleo europeo, con lo cual tenemos un problema en ese sentido grave. Segundo, como presidente de CEIM, y lo digo siempre en mi casa, España no tiene un problema de salarios. Decir en un país de que los empresarios muchas veces no podemos pagar más de 1.000 euros, que España tiene un problema salarial es una tontería y además si lo decimos la gente no nos va a entender. España no tiene un problema de salarios, España tiene un problema de costes laborales que es distinto. Creo firmemente en la estabilidad del empleo y empleabilidad como objetivo, es fundamental, no sé si habrá oportunidad luego. El mal endémico de este país para las empresas y para los trabajadores es el empleo temporal y creo que hay que apoyar a los que no pueden, no a los que no quieren. Dicho eso, nosotros pensamos que la formación es esencial, como todos sabemos, para encontrar empleo. Es cierto que la universidad está alejada en gran parte de la empresa, pero es verdad que el problema no está sobre todo en la parte de los graduados. Quien se gradúa en la universidad tiene más facilidad para encontrar empleo. El drama está en los jóvenes que no tienen titulación universitaria, como luego veremos. Miren, yo soy de los que creo que es fundamental en las escuelas promover el espíritu emprendedor. Yo vengo de jóvenes empresarios, muchos que venimos de jóvenes empresarios teníamos una máxima que en España no sobran ahora 4 millones de personas, sino que faltan 500.000 empresas. Fomentar en la escuela el espíritu emprendedor es fundamental. Creo que lo ha dicho antes el anterior ponente, hay un gap tecnológico importante. Por primera vez los alumnos saben más que el profesor y tienen más interiorizado el código hombre-máquina. Y eso no pasa nada porque pueden ser autodidactas a la hora de aprender. Sin embargo, lo que se está produciendo es que aprenden de una forma poco coordinada, porque muchos alumnos saben más de los profesores cuando se trata de nuevas tecnologías. Y luego decirles también que creo que en España tenemos un déficit de idiomas que es tremendo en la formación española. Y creo que habría que cambiar el modelo para hacerlo más participativo. Uno de mis hijos va a un colegio inglés. En ese colegio, bueno, a él le enseñan que Sir Francis Drake era un lord, a mí me enseñaron que era un pirata, pero quitando esos matices de zona o de región o de localización, sí decirles que el modelo es mucho más participativo. Estoy convencido de que cuando mi hijo se incorpore al mercado laboral podrá hablar en público mucho más fácil de lo que lo hacía yo, simplemente porque la formación ha sido así, una formación mucho más participativa y mucho más creativa en ese sentido. Mariluz. Bien, antes de nada, muy buenas tardes a todos y a todas y desde luego estoy muy agradecida y también muy honrada de tener esta oportunidad, aunque me consuma unos segundos de tener esta oportunidad de dirigirme a todos, a ustedes, para hablar de un tema que quien me conoce sabe que es una de mis obsesiones desde hace ya tiempo y que yo creo que es un elemento central de la discusión política y también de la discusión ciudadana, con lo cual yo saludo este debate por parte de Foros. ¿Cuáles son las reformas educativas necesarias en nuestro país? Para empezar, algo tan elemental como que la educación debe estar basada en un gran consenso político y social para que le dé una cierta estabilidad a nuestro modelo educativo. No es de recibo, y estarán ustedes conmigo, que cada vez que gana un partido político haya un nuevo concepto de educación y haya una nueva ley educativa y por lo tanto haya que cambiar todo el sistema educativo. Yo sigo siendo profesora universitaria y lo hemos visto desde primaria, pero también en la universidad, y es necesario recuperar consensos básicos para tener estabilidad también en cuál es el modelo educativo que queremos como país. En segundo lugar, hay una asignatura pendiente en nuestro país. Todos los países más avanzados en materia de empleo, pero también en materia educativa y, por cierto, en materia de igualdad de oportunidades, son los que primero han llevado a cabo la formación temprana en la escuela, educación 0-3 años o 6 meses 3 años. En España hay un déficit claro de educación 0-3 años que no hemos sabido, no hemos podido o no hemos querido resolver, y todos los países que han resuelto la educación temprana son países donde hay mejor educación, donde hay más igualdad y donde hay más cohesión social.
social también. Después, quiero decirles que durante mucho tiempo tuvimos una tasa de abandono prematuro, no fracaso escolar, abandono prematuro temprano de las aulas que llegaba en torno al 33%. Hay muchas razones de ese abandono, pero también que teníamos un modelo productivo que exigía una fuerte mano de obra con escasa cualificación. Tenemos que cambiar el modelo productivo para hacer posible que el trabajo no compita con la escuela y que el propio modelo productivo impulse a que los chicos y las chicas hagan un proceso educativo mucho más largo que hacen en este momento. No ha habido más que llegar a la crisis económica y ha bajado la tasa de abandono prematuro. ¿Por qué? Porque ya no absorbe el mercado de trabajo a aquellos miles, y me atrevo a decir miles de jóvenes que no tenían prácticamente cualificación y se fueron al mercado de trabajo. Y finalmente, una fuerte reforma de la formación profesional que eluda las divisiones que hay en este momento entre formación profesional del sistema educativo y formación profesional para el empleo, porque todo es formación para el empleo, que tenga una cierta valorización social frente a la universidad que hoy sigue sin tener, y sobre todo y fundamentalmente que esté pegada en su diseño a las necesidades empresariales de una parte y también a las necesidades de desarrollo económico de los territorios de otra. No es lo mismo probablemente el desarrollo económico que tenga el País Vasco que el que deba seguir Murcia. La formación profesional la debemos pegar a las necesidades empresariales y a las necesidades de los distintos territorios de nuestro país. Gracias. Francisco. Vosotros habéis clavado el tiempo, ¿eh? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Juan Pablo, yo estoy seguro que soy menos experto en todo el tema de políticas públicas de empleo, de economía, de legislación laboral. Yo represento aquí una compañía tecnológica que tiene una experiencia que luego me gustaría transmitir. Reformas educativas. Yo no sé si la pregunta da por entendido que el problema está fundamentalmente en la educación o en la universidad. Yo creo que no debemos cargar toda la responsabilidad en ese ámbito. Luego hablamos de educación. Creo que el primer problema está en el planteamiento global que un país tiene sobre su futuro, y el futuro es ya digital. La economía digital tiene cada vez más peso en nuestra economía. De hecho, la OCDE manifestó recientemente que en los últimos 5 años el 21% del crecimiento del Producto Interior Bruto en los países desarrollados viene de Internet. Luego, lo primero que debemos hacer, creo yo, para fomentar el empleo es apostar por la economía digital, que es donde se está produciendo el crecimiento. Apostar por la digitalización de las empresas. España es un país de pymes, en el que menos del 35% tiene página web y menos del 25% de pymes puede realizar transacciones en Internet. Debemos aprovechar los nichos que ofrece la economía digital. Y luego educación, por supuesto. Creo que a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Nuestros jóvenes están muy bien preparados y se los rifan en Europa. Evidentemente hay necesidad de reformas y, como ha dicho Mariluz, creo que es fundamental un pacto político por la educación. No voy a repetir lo que ella ha dicho, pero iba a recibir la misma idea. Algo que Internet ha puesto patas arriba en muchísimos sectores, también creo que ha llegado el momento de poner patas arriba la educación. Dice la UNESCO que en 2025 habrá 100 millones de estudiantes universitarios más de los que hay ahora. Eso significa que si los queremos atender con los métodos tradicionales, tendríamos que construir un campus universitario en el mundo cada semana durante los próximos 10 años. Eso evidentemente no es posible, menos en un entorno de recortes económicos. Tenemos, por tanto, un problema político, pacto por la educación, un problema de crecimiento y un problema de desajuste, puesto que lo que se enseña hoy en la universidad no es lo que demanda el mercado. En marzo de 2013, el presidente Durão Barroso decía que en 2020 habrá 900.000 puestos de trabajo que no se podrán cubrir en el ámbito de la economía digital porque no habrá profesionales con las habilidades necesarias para cubrir esos puestos de trabajo. Qué paradoja cuando en España tenemos un desempleo juvenil en el entorno del 49% en estos momentos. Hoy día, 1 de cada 5 trabajadores necesitan habilidades avanzadas relacionadas con las tecnologías de la información y el 90% requieren conocer las básicas. Por tanto, clave, creo, en mi opinión, apostar por la formación en habilidades digitales en las que serán las profesiones más demandadas del futuro. Y dejo una serie de reflexiones en 30 segundos para provocar. En el aspecto de la reforma de la universidad. Quizás es un momento de apostar más por las habilidades cognitivas que por lo que realmente se ha memorizado en la universidad, que se pase de un modelo de cosas aprendidas a un modelo en el que el estudiante se diseña lo que quiere o debe aprender. Quizá ha llegado el momento de olvidar el modelo en el que el sabio sube al escenario y un grupo de alumnos se dedica a tomar notas para afrontar una evaluación. Quizá ha llegado el momento de pasar de un modelo en el que debemos exigir a los estudiantes que lo aprendan a su ritmo, que dominen el material online básico y que el aula se convierta en un emplazamiento sin paredes para la experimentación. Hablamos, por tanto, de habilidades cognitivas y competencias y menos de calificaciones. Punto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno,
vamos muy bien con el tiempo. Entonces pasemos al segundo punto. Se refiere a lo que de hecho ya se ha mencionado aquí, que es el encaje entre la oferta y la demanda. Los jóvenes sufren unas transiciones muy largas al empleo, en particular al empleo indefinido. Unos cálculos, de hecho hasta 2007, o sea que son más optimistas de lo que luego hemos visto, tardaban unos 5 años hasta conseguir el primer empleo indefinido, de los cuales se pasaban 2/3 en empleos temporales y 1/3 en desempleo. Datos recientes de la OCDE han alargado esos 5 años a 6, o sea que estamos aún peor. Además, la SEPE, el sistema de oficinas de empleo que tenemos, tienen pocos recursos humanos y tienen una efectividad muy baja. Además, prácticamente ninguna de las políticas activas se evalúa rigurosamente. Por otra parte, no existen perfiles estadísticos que evalúen la empleabilidad de los desempleados para ayudarles mejor a poder encontrar empleo, y algo que está en los papeles hace demasiados años, desde 2010 creo recordar, que eran los convenios con las agencias privadas de colocación, todavía no están activos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo mejorar, a vuestro juicio, el encaje entre la oferta y la demanda de trabajo, y aquí le pediría a Juan Pablo que sea el primero que nos dé su opinión al respecto. Bueno, respecto a la pregunta de cómo mejorar el encaje entre oferta y demanda, lo primero que tiene que haber es demanda. Y para que haya demanda, lo primero que tiene que haber es crecimiento económico, y esto es fundamental. Y luego la segunda cuestión es, nosotros siempre hablamos mucho del marco laboral, de la reforma laboral, pero en el mismo país, con el mismo marco laboral, nos encontramos comunidades autónomas que tienen una tasa de paro del 15 y otras que tienen del 30, con lo cual el marco laboral puede influir, pero yo creo que sobre todo, y curiosamente, tiene mucho que ver aquellas comunidades que tienen un tejido industrial más profundo, tienen menos tasa de paro, es una tasa de paro más, es un tipo de empleo más estable y por tanto con menos temporalidad, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que promover el crecimiento, uno, y segundo, hay que repromover o volver a restaurar el tejido industrial que en muchos sitios se ha destruido con la crisis y en otros sencillamente ni existía, ¿no? En tercer lugar, yo lo he dicho al principio y lo volveré a decir, quien piense que el empleo temporal beneficia a las empresas no está en el día a día de una cuenta de resultados. Un trabajador con un contrato temporal, salvo aquel nicho de verdad que realmente lo requiera por puntos de trabajo. Un trabajador poco formado que rota mucho es poco rentable para las empresas, comete muchos más errores con independencia de lo injusto que sea para el trabajador. ¿Qué es lo que hay que hacer para buscar puntos de encuentro? Pues preguntar a los demandantes qué oferta necesitan. Creo que es absolutamente fundamental. En segundo lugar, creo que es fundamental, una vez definido qué se necesita, en caso de cambios, migrar. Si la construcción cae y tenemos trabajadores formados con un tipo de skills y de formación, poder cambiarlos, porque ese mismo trabajador, a lo mejor con una formación específica, puede cambiar la logística, puede cambiar otros aspectos. Y en cuarto lugar, hacer un seguimiento de si esas necesidades realmente se están cubriendo o no se están cubriendo. Creo que es fundamental. Pero partiendo de que, sobre todo, creo que sería fundamental incrementar el crecimiento, que haya un crecimiento económico real para que aumente la demanda. E insisto, no dejemos atrás la parte industrial, que creo que genera un tipo de empleo que es menos susceptible de las crisis. Muchas gracias. Mariluz, por favor. Sí, bueno, la reflexión que quiero hacer es una reflexión que no es mía, que es de la OCDE, del último informe de estrategia de competencias, donde dice expresamente que España invierte muy poco en políticas activas de empleo, que España no ha atendido suficientemente la formación de los trabajadores de nuestro país, y donde da unos datos realmente que dejan nuestros servicios públicos de empleo en una posición muy lamentable. Son datos, no son del Partido Socialista, son los datos de la propia OCDE. Bien, frente a esa situación, la propia OCDE reconoce que los servicios públicos de empleo y las políticas activas de empleo son los elementos centrales para que las transiciones entre la escuela o la educación y el mercado de trabajo funcionen de forma fluida y de forma mucho más corta y mucho más dinámica de lo que funcionan en este momento. Así que algunas reflexiones al calor también de este primer diagnóstico. Como país, yo creo que
necesitamos tomarnos en serio las políticas activas de empleo. He sido responsable de políticas activas de empleo en una comunidad autónoma y también a nivel estatal. Y he podido constatar la falta en muchas ocasiones de seriedad, y lo digo con toda honestidad, con la que nos hemos tomado muchas veces las políticas activas de empleo. La falta de evaluación de las políticas activas de empleo, la falta de medición de la eficiencia de las políticas activas de empleo. Así que hay que mejorar notablemente las políticas activas de empleo en dos sentidos. Uno, mejorar la inversión en políticas activas de empleo. Somos un país que, a pesar de los avances en empleo, hoy dedica menos del 0,5% del PIB a política activa de empleo, unos 5.000 millones de euros al año. En el año 2011 dedicábamos más de 7.500 millones de euros a políticas activas de empleo. Creo que como mínimo habría que duplicar la inversión en políticas activas de empleo, pero no solo duplicar la inversión, sino vincular la inversión en políticas activas de empleo al logro de objetivos en políticas activas de empleo. Vincular siempre incremento de la inversión, eficiencia de la inversión, evaluación de la inversión y cumplimiento de objetivos en materia de políticas activas de empleo. Creo que hay que mejorar también la relación entre lo público y lo privado, donde público y privado en la materia como operadores de empleo se complementen y jueguen los papeles que cada uno le corresponde jugar en el ámbito de la política de empleo. Mejorar lo público, pero normalizar también las relaciones con lo privado. No se pueden imaginar lo que para mí supone que 4 años después, yo fui la secretaria de Estado de Empleo que validó las agencias privadas de colocación de este país, que 4 años después de aquella validación, hoy los contratos de colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación todavía no estén puestos en marcha en nuestro país. Hay que normalizar las relaciones entre lo público y lo privado, hay que fortalecer lo público, pero dejar que lo privado cumpla el papel que tiene que cumplir. Y luego una propuesta en los últimos 45 segundos que es polémica. Para mí sería muy importante, desde la experiencia en la gestión de las políticas de empleo, que las comunidades autónomas asumieran la competencia de la gestión, claramente, de la gestión de la protección no contributiva por desempleo, porque sería la única forma que tendríamos de vincular política activa de verdad con política de protección económica, de controlar los dos elementos que tienen que estar en relación en las políticas activas de empleo y después de fijar, y también lo digo con estos últimos segundos, un sistema de estímulos claro para que las comunidades autónomas, que son las que hoy gestionan la política activa de empleo y las que en ese modelo ideal gestionarían la protección por desempleo, las gestionaran de manera eficiente. Estoy pensando en retornar a las comunidades autónomas una parte de los ahorros que se produjeran en política de protección por desempleo para que hicieran buena política activa de empleo. Una pregunta, ¿has dicho contributivas o no contributivas? No contributivas. Para empezar, no contributivas, que son donde hay en este momento el núcleo central del gasto en protección por desempleo. Muy bien, muchas gracias. Francisco. ¿Cómo mejorar el encaje entre la oferta y la demanda? Si miramos a lo que están haciendo otros países, por ejemplo los países nórdicos o Austria o Alemania, creo que hay una más estrecha relación entre el mundo de la universidad y el mundo de la empresa. Es cierto que quizá aquí no hemos conseguido, pese a los esfuerzos de la Fundación Universidad de Empresa, solventar este asunto de modo que ayude a un buen número de jóvenes a encontrar empleo. Pero creo que no solo es cuestión de buscar un hueco en una empresa, es cuestión de formar a los jóvenes, como decía antes también, en los perfiles que demandan las empresas. Pongo un ejemplo recientísimo. El otro día la directora de Recursos Humanos de Altran, Alicia Ruiz, me decía que no encontraba jóvenes preparados, por ejemplo, para Java o .NET y que yo necesitaba urgentemente incorporar pues, 2 decenas de jóvenes preparados en esa materia y no los encontraba. La universidad aún no está dando quizá la formación que precisan las empresas hoy día. Eso pasa por, como hemos dicho antes, modificar el modelo educativo y por habilitar otro tipo de formación. Cambiar los planes de estudio va a ser ilusorio, porque se tarda mucho tiempo. Siempre llegaremos tarde en esta nueva era de la economía digital. Creo que ahí podemos utilizar los famosos cursos online masivos, los famosos MOOCs, con ofertas gratuitas de las mejores universidades del mundo. En España creo que somos pioneros en Europa en esta materia, con la Universidad de Alicante, por ejemplo. En Google hemos lanzado una iniciativa que se llama Actívate, que pretende formar a los jóvenes en desempleo, con cursos offline, con 21 universidades públicas y cursos online, hasta 8 materias que pensamos que va a demandar de forma masiva todo el mundo de la economía digital. En año y medio 350.000 registros y 58.000 certificaciones, es decir, 58.000 jóvenes que han acabado alguno de estos cursos y están en mucha mejor situación para afrontar el empleo.
o encontrar un empleo. O no solo eso, porque también quiero plantear, o empezar su propia empresa, que también es algo que deberíamos plantearnos. Hay que digitalizar las políticas activas de empleo, como han hecho en otros países, una mayor coordinación entre las administraciones públicas y los agentes privados que participan en la intermediación laboral, una mayor colaboración público-privada. La tecnología, de hecho, permite gestionar y almacenar a coste reducido grandes volúmenes de información o de datos para segmentar los grupos por perfiles, formación continua, nuevas tecnologías, etcétera. El portal del SEPE, que no aglutina toda la oferta y que quizá tampoco ha conseguido toda la eficiencia que se esperaba de él. Formación en habilidades digitales para parados de larga duración. Esto es importante si no queremos tener una brecha digital entre aquellas personas con menos preparación profesional y los que lo están consiguiendo bien a través de estos cursos que he citado o en otras universidades. En el fondo creo que la tecnología es decisiva a la hora de extraer la máxima eficacia y encajar tanto lo que ofrece el mercado o lo que demanda el mercado y lo que ofrecen los jóvenes. Bueno, un tercer bloque tiene que ver con... Perdona, Marcel. Gracias, Samuel. Esto debe ser freudiano. Me ha dado 5 segundos más, veo. Gracias. Para no duplicar las intervenciones, yo diría en primera instancia que es mejor prevenir que actuar. Es decir, una vez que tenemos que actuar en el mercado laboral para corregir errores del sistema educativo, las cosas son muy difíciles. Se ha hablado mucho de políticas activas, pero sabemos algo, un grupo para el cual las políticas activas no suelen dar buenos frutos son propiamente dicho los jóvenes mismos. Por lo tanto, ¿dónde radica este problema? Los jóvenes tardan mucho más en España en su transición de educación al empleo y no es un problema de la crisis. Esto se verificaba antes de la crisis y el origen radica tanto en problemas educativos como laborales. Primero, el desajuste entre oferta y demanda, tanto en títulos como en orientación de estudios, académico versus formación profesional, como de habilidades cognitivas versus no cognitivas. Segundo, la carrera laboral en España empieza cuando el joven abandona los estudios, es decir, entra al mercado laboral sin experiencias previas. Y tercero, si hablamos del mercado laboral, yo diría que el mayor problema para los jóvenes es la precariedad laboral, ¿no? Entran en el mercado laboral, solo tienen contratos de muy corta duración, no hay desincentivos en invertir en ellos, la consecuencia es que pierden a menudo años de experiencias laboral en su primera etapa laboral, que es muy difícil de compensar en la segunda etapa de su vida. La experiencia laboral se puede adquirir de distintas formas, pero yo diría que la experiencia demuestra que la formación dual es uno de los mecanismos más potentes. De los 5 países de la OCDE con las tasas de desempleo juvenil más bajos, 4 tienen formación dual. El quinto es Holanda, es mi país, donde no tenemos sistemas de formación dual, pero prácticamente todos los alumnos tienen trabajos al lado. Hay evidencia también en el papel de Samuel y por lo tanto ni siquiera es necesario que las experiencias laborales están íntimamente relacionadas con el trabajo, pero que los jóvenes ya se acostumbran a las habilidades que necesitan para buscarse luego el camino en el mercado laboral. España ha hecho avances, ha creado la base legal para la formación dual, pero la regulación es mínima. Solo tenemos convenios entre empresas y la administración, el riesgo es una formación dual muy específica a la empresa, no garantizamos la transferencia de habilidades o de títulos entre regiones. En Barcelona hay proyectos de formación dual intermedio, en Madrid no existen, el título no está reconocido, y queda el gran reto de intentar expandir el sistema a las empresas medianas o quizás pequeñas. No se ha hecho nada, se ha anunciado la novedad y se deja todo a la iniciativa del sector privado. Falta continuidad para construir estas instituciones necesarias para que dé fruto.